Quiero que pongamos ahora atención sobre otro texto magisterial, ya no del Papa León XIII, vamos a adelantarnos varios años en el magisterio de la Iglesia, en la cuestión del Santo Rosario. Vamos a tomar una encíclica del Papa Pío XI que se llama Ingravescensibus Malis, que significaría en castellano el mal que se va agravando, ¿no? O cuando se agrava el mal, una cosa así. Que es también una encíclica que escribió en 1937 para hablar de la devoción del Santo Rosario. Hay que tener pensado aquí que ya la Virgen María se había aparecido en Fátima, aunque estaban todavía muy bien guardados los secretos de Fátima. El texto lo encontramos en internet, lo podemos encontrar en latín y en italiano. No hay traducción al castellano de este texto, pero me interesó mucho porque vale la pena, siendo la situación histórica que se vivía mundialmente, a consecuencia de la ya revolución bolchevique, la revolución rusa, y de las voces que el comunismo generaba en otras tierras, como en China, ¿no? y otras tierras más en donde estaba ya latente la postura comunista, en España, que había saltado ya la Revolución Española, en México, que ya había sucedido 10 años antes la Revolución Cristera. Bien, el Papa en esta encíclica, corta también, va a mencionar primero cómo es que la Virgen nos ha tenido siempre misericordia. Siempre la Virgen se ha mostrado como una madre misericordiosa por todos los cristianos. Ha cuidado, ¿no?, el rebaño de Jesucristo, ha velado por él como madre protectora. Y en las dificultades y en los momentos de peligro, la Virgen siempre nos ha custodiado. Entonces el Papa, sin decirlo expresamente, o sea, sin decirlo utilizando los nombres de los lugares, pero va a repetir lo que el Papa León XIII había dicho, de que la Virgen actuó, se vio clara su intercesión poderosa en lo acaecido frente a las herejías. Claro, no dice él el nombre de los cátaros y albigenses, pero se refiere a ello. La Virgen María en la antigüedad, dice, con la ayuda del rosario hizo que los cristianos superásemos grandes y graves herejías. Y después dice, posteriormente la Virgen inclusive se mostró frente a la invasión maometana, y ahí sí menciona el nombre, que venía con armas y con violencia a querer invadir la cristiandad. La Virgen se mostró poderosa, buena, y de manera portentosa luchó, ¿no?, podríamos decir así, porque fueron los rosarios, ¿no?, que dedicados a la Virgen suplicaron su intercesión. La Virgen María luchó con los ejércitos cristianos para vencer las hordas musulmanas. Bien, y después de decir todo esto, el Papa va a centrarse en el tiempo, ¿no? Así en este tiempo también vivimos, dice, en una tremenda crisis, involucrados en muchos errores, y en donde esos errores, los enemigos de la fe, como lo dice, los enemigos de la fe, han marcado no solamente la oscuridad del error, sino también la prepotencia de la violencia y de la ejecución de las malas obras, de las obras inmorales. Así entonces, dice el Papa, en algunas regiones, ¿no?, como todos saben, el mal ha venido a tal punto que se ha vuelto destructor del derecho privado, de la propiedad, y se ha metido a manera de generar todo en común. Por otra parte, dice, ha acabado ese hombre honorable que estaba por encima del Estado y al cual el Estado servía, ya se acabó. Ahora ha venido, dice, un tiempo en el que el orden civil ha cambiado por una autoridad que pretende poseer totalmente los propósitos y los principios de la teoría o de las teorías comunistas. Está en la cita de la encíclica del Papa. Esto no tiene por qué a nosotros parecernos extraño. Ya el Papa León XIII había hablado y había condenado el comunismo,
Y el Papa Pío XI también va a condenar el comunismo en otra encíclica, no sobre el rosario, sino en otra encíclica en donde habla justamente de esta herejía y de este error que sume a los pueblos en violencia, pobreza y persecución a la Iglesia. Entonces aquí el Papa, miren, en la encíclica del Rosario, que el Papa podría haber dicho muchas cosas de orden piadoso, hay que rezar a la Virgencita, hay que ser buenos y rezar siempre y rezar a todas horas. El Papa dice, los problemas que nos apremian hoy día, y en esos problemas que nos apremian mundialmente sabemos que hay un problema muy serio que está quejando a nuestro mundo, y es el problema del comunismo. Ya la revolución bolchevique que se había dado a principios del 1900 había trabajado bastante, ¿no? En la segunda década casi del 1900 ya había trabajado bastante hasta 1937 y ya se veían los frutos de genocidio y de reclusión y de tortura que hacían en los campos de concentración. Hoy día la gente se acuerda mucho de los campos de concentración nazi, Auschwitz, Birkenau, Dachau, pero no se acuerdan de los gulags, porque eso está como enterrada, es como una información enterrada, claro, como se dio en el mundo soviético, y no se enseña mucho, porque a veces el corte del estudio de la historia, en muchos ambientes académicos es una historia manipulada por la teoría comunista, entonces no se habla mucho de esto, no se cuenta mucho de esto, pero ya el Papa en este tiempo dice, han convertido la sociedad en donde el hombre, que era el servido, ya no es servido, sino que el hombre empieza a ser sencillamente un instrumento de la sociedad y el Estado lo ocupa todo, el Estado lo aplica, digamos, lo tiene todo. Ya no está el hombre como el principal protagonista de la sociedad, sino que ahora todo se ha vuelto comunista, dice el Papa. Y se desprecia, miren ustedes, y se desprecia la sapiencia, o sea, la sabiduría evangélica por solamente los errores de los paganos y todo, digamos que se afectan en todo tenor de la vida, o sea, en todo aspecto de la vida. Mientras tanto, ¿no? Los cristianos que tienen que ver el bien de los cielos, el bien celeste, ¿no? Incitando a los hombres por medio de un deseo de felicidad de la vida eterna, se ven confundidos por estos que quieren y que pretenden encontrar en la tierra el cielo, haciendo un infierno para todos los hombres. Es decir, estas metodologías, estas ideologías políticas que estaban trabajando, principalmente decíamos en Rusia, en la Unión Soviética comunista, querían lograr una mirada de cielo, es decir, traer el paraíso a la tierra, hacer un paraíso terrenal. Y lo que lograban, lo que lograban era solamente convertir en un infierno la pobreza de la gente, porque, digamos, convertían, ¿no?, al hombre en un instrumento solamente para el servicio del Estado. Y con mentiras, ¿no? Quieren traer la felicidad a la tierra con mentiras, y con una audacia temeraria disuelven el orden social, suscitando desórdenes, crueles rebeliones y conflagraciones de una guerra civil. Miren ustedes cómo el Papa va hablando, ¿no?, el poder destructivo de este poder, de esta cuestión comunista, ¿no?, el poder destructivo de esta perspectiva comunista. Lleva al desorden social, a la desunión de una sociedad, a la rebelión, y después se confabulan para la guerra civil. Pues bien, en este tiempo, dice el Papa, hemos de suplicar a la Virgen que ella tenga a bien protegernos, cuidarnos y alejar de nosotros, dice, alejar de nosotros estas terribles y torpes enseñanzas. Que la Virgen, que tanto nos ha ayudado, que tanto ha colaborado, que tanto ha protegido a su pueblo, lo siga haciendo. Y entonces pide por esos pueblos que se encuentran bajo el yugo y el peso, bajo el poderío de este poder irracional, de esta, digamos, podríamos decir, de esta especie de locomotora que destruye a su paso todo lo que encuentra. Pues bien,
Dice entonces, para esto hay que rezar el rosario. Miren qué interesante, ¿no? Porque es la enseñanza de la Iglesia de siempre. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Vamos a ir a pelear, a hacer guerra? Pues el cristiano lo que tiene que hacer es rezar el rosario. El rosario, dice, es una oración del todo especial que Santo Domingo enseñó para librarnos, ¿no? Porque la Virgen quería que nos librásemos de la herejía, del error, y después, digamos, junto a la herejía y el error, de las acechanzas y de los golpes a la sociedad que da el maligno. Entonces, el rosario dice, comienza con una oración que es la oración que Jesús nos enseñó. Por eso es que es una oración sabia, dice. Porque si quieres rezar el rosario, tienes que aprender a rezarlo. ¿Y cómo lo rezas? Primero utilizando la oración que Jesús nos enseñó. Cuando los cristianos no sabían rezar, Jesús enseñó, Padre nuestro. Y después le siguen las oraciones que son salutación del ángel a la Virgen, los elogios de Isabel a la Virgen María y el pedido de los cristianos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de la muerte. Que esto, que es enseñanza magisterial, que no lo enseñó un sacerdote, que no lo enseñó un obispo inclusive, sino que lo enseñó el Papa, en el magisterio oficial de la Iglesia, en el magisterio ordinario de la Iglesia, no caiga en saco roto. Que recemos el rosario, más cuando vemos que se pueden avecinar en nuestro país doctrinas que van a llevar a nuestra cultura al desastre y que van a ser como esa locomotora que va destruyendo todo a su paso. Pidámosle a la Santísima Virgen María, proteja nuestro país, recemos el rosario con mucha piedad, con mucha devoción y hagamos que otros también recen el rosario. Pidamos estas gracias a la Virgen.